Bueno, hoy les vamos a contar otro algoritmo muy chévere y ya les vamos a decir de qué se trata contando por aquí. Muy buenas noches. Hoy vamos a trabajar sobre árboles de decisión. Listo, entonces vamos a recordar aquí brevemente que hace 8 días decíamos, hace 15 ya, que el Machine Learning o aprendizaje automático es esa rama de la inteligencia artificial, haciendo un recorderis, que permite a las computadoras aprender de los datos. Entonces nosotros decíamos que le dábamos unos datos, a veces les contamos que le etiquetamos esos datos, a veces no, pero lo interesante es que de alguna manera podemos decir que aprenden, ese aprenden como entre comillas, ¿no? Porque digamos aprenden es a identificar como patrones, relaciones, tendencias y demás. Pero siempre que escuchemos ese término de Machine Learning, nos vamos nosotros a acordar allí que es esa rama que permite a las computadoras aprender de los datos mediante esos patrones, tendencias y demás. Y todo eso tiene un análisis, digamos, un tratamiento previo de datos que estábamos contando. Decíamos que entonces en ese Machine Learning hay algunas técnicas, ¿no? Y que entonces esas técnicas de Machine Learning, pues básicamente se divide, o pues muy conocido es el aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado, que es una mezcla de estas dos. Ese aprendizaje supervisado, entonces nosotros, desde el punto de vista de Machine Learning, decíamos que tenemos ese conjunto de datos y nosotros le mostramos muchos ejemplos. ¿Para qué? Para que pues nuestro modelo aprenda de allí. Entonces, por eso es supervisado, porque yo le tengo que indicar qué es lo que quiero que aprenda o cuáles son las relaciones, o qué es lo que va a clasificar y demás. Entonces, hay tareas como la tarea de clasificación, por ejemplo, decíamos que podemos pensar en imágenes cuando tiene que aprender a identificar si es un perro o un gato. Hay otras tareas de clasificación de acuerdo a condiciones lógicas, son con árboles, que hoy vamos a mirar un poquito al detalle eso. Hay tareas de aprendizaje supervisado asociadas a regresión, que ya el profe Javier nos contó en las dos encuentros anteriores un poco sobre la regresión, ¿no? Que de acuerdo a unos datos históricos podemos hacer una predicción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí los precios del dólar de los últimos 2 meses, entonces, ¿por qué no predecir cuánto va a subir, no? Pero pues yo ya tengo que haberle indicado ejemplos, es más o menos de a cuánto ha estado pues incrementándose. Entonces, por eso es supervisado, porque yo le doy ejemplos para que él aprenda de esos ejemplos, pero no siempre sucede así. Entonces, hablábamos que también hay técnicas en Machine Learning que es asociadas a aprendizaje no supervisado. Y allí, por ejemplo, hablábamos de clúster, que todavía no los hemos visto, pero después los vamos a ver. Entonces, los clústeres es entregarle un conjunto de datos a nuestros modelos y él lo que empieza a buscar son relaciones, a ver, entonces va sacando como subgrupos acá. Decíamos que, por ejemplo, si nosotros habláramos de los gustos musicales de todos nosotros los que estamos en esta sala, entonces de pronto acá podemos ubicar a los que les gusta, por ejemplo, más la música tropical y de pronto aquí a los que les gusta un poquito más la música en inglés, de pronto aquí los que les gusta un poquito más la cuestión del pop latino y demás. Entonces, fíjense que estos algoritmos nosotros no tuvimos que decirle de entrada, esta es la etiqueta que identifica allí, sino que pues él mismo empieza como a buscar esos clústeres y las relaciones de allí y algunas reglas de asociación. Entonces, como nos hemos dado cuenta, nosotros venimos profundizando como por esta parte del aprendizaje supervisado. Ya vimos regresión, ahora vamos a ver árboles, ¿listo? También decíamos en nuestro encuentro anterior, todo esto es bueno recordarlo para tenerlo claro, ¿no? Ya cada vez que vamos trabajando un poquito más con los modelos, que teníamos valores categóricos. Entonces, esos valores categóricos son aquellos valores que nos están clasificando muestras en grupos, ¿no? Entonces, los valores categóricos son, por ejemplo, el género, ¿no? Entonces, masculino, femenino, grupos de edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos esos grupos son valores categóricos. Por ejemplo, los departamentos, las regiones de Colombia. Entonces, zona Caribe, zona andina, ¿sí?
inclusive los departamentos, entonces agrupa algo, un conjunto de características, niveles de estudio, entonces primaria, secundaria, universitario, maestría, ¿sí? Especialista, etcétera. Todos esos grupos son los valores categóricos porque están asociados allí en categorías precisamente. Resulta que para la mayoría de los algoritmos de Machine Learning que vamos a ver, esos valores categóricos se deben convertir a una forma numérica. ¿Por qué? Porque pues, los algoritmos necesitan entrenar el modelo y ellos pues están haciendo operaciones matemáticas y empezar a trabajar con cadenas de texto. Imagínense si nosotros decimos masculino y femenino, es más complejo que asignarles un número y pues hacer operaciones numéricas allí. Entonces es muy buena práctica siempre que estos valores categóricos, porque puede ser que nosotros tengamos un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces tengamos una lista, por ejemplo, de estudiantes o de pacientes y tengamos el género allí o lo que decíamos, el rango de edades. Puede ser que a nosotros nos entreguen así los datos, así nos lo entregaron, vienen de algún sistema, la capturamos en un Excel, etcétera. Entonces nosotros con esos valores los tenemos que volver numéricos. Esa transformación a esas variables numéricas, pues existen diferentes técnicas. Yo solo les voy a mencionar algunas. Una muy conocida es esta que se llama Label Encoding. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de dejar los nombrecitos, le voy a colocar una etiqueta. Esa es como la más intuitiva, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, colores. Entonces, pensamos que estamos hablando, por ejemplo, de automóviles. Entonces, color rojo, azul, verde, pero en lugar de entregar estos textos o estas variables aquí en caracteres a nuestro algoritmo, nosotros le vamos a asignar un número. Entonces le coloco la etiqueta 1, ya sé que es rojo, etiqueta 2 es azul, etiqueta 3 es verde y así. Entonces esa es una manera de convertir estas variables categóricas en numéricas, colocarles acá la etiqueta. Listo, entonces esa sería una primera aproximación. A veces puede ser que entonces esta técnica de label encoding nos lleve a pensar que estamos también pensando, por ejemplo, en categorías, ¿sí? Entonces, en categorías que yo por ejemplo, fíjense que el nivel de estudio sí lleva como un orden, es precisamente que lleven un orden allí, entonces yo diga primaria, uno, secundaria, dos, universitario, tres, ¿no? A veces, no siempre aplica, pero puede tender a interpretarse que si yo uso un label like coding, estoy asociando a categorías que van como en un rango. Pero pues, digamos, esta es una técnica muy común para cuando tenemos esos datos categóricos, volverlos numéricos, el label encoding. Listo. La segunda forma de pasar esas variables categóricas a numéricas, porque decimos que los algoritmos de Machine Learning no, pues, interpretan mejor los números, es esta que se llama One Hot Encoding. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Ya no le voy a asignar un número, ¿no? Ahorita decíamos rojo es igual a número uno, amarillo, pues porque yo le estoy colocando un label, una etiqueta. Aquí lo que vamos a hacer es una columna binaria. Entonces, fíjense que en la anterior forma yo le iba asignando un numerito, uno, 2, 3, por ejemplo, rojo, azul y verde. Aquí lo que hacemos con el one hot encoding para, por ejemplo, evitar que no, que es que yo tiendo a pensar que esto va en categorías, que esto está organizado, es representarlos de forma, digamos, binaria como está acá. Entonces acá en esta tablita yo tengo una representación color rojo, acá color azul y aquí color verde y todo eso que veíamos por allá en pensamiento lógico y en esos primeros cursos antes de la empieza a ir uno acá sentido de estas cosas, ¿no? Si el color rojo es el uno, este que tengo acá, pues ¿dónde debo poner el unito? Pues donde está el color rojo. O sea, color rojo es uno, no hay nada de azul ni hay nada de verde, por eso estos van en ceritos. El color azul, que es el número 2, para representarlo digamos, para transformar esa cadena a números en esta forma que es one hot encoding. Entonces, si el color azul es el número 2, pues entonces el unito debe ir en la columna de azul, ¿sí? Entonces 0, 1, 0. Y
La tercera, que es la verde, el número 3 que es verde, entonces va en color rojo, 0, 0 y 1. Entonces aquí tengo las tres representaciones. Mientras en la anterior, que era Label Encoding, solo tengo un numerito, 1, 2, 3. En esta representación, What Encoding, pues yo ya tengo aquí una representación como binaria. Entonces ya sé que azul acá será 1, 0, 0, digo rojo, azul será 0, 1, 0 y verde será 0, 0, 1. Entonces, esta es otra representación. Puede ser, muchachos, que yo, por ejemplo, esté pensando en los departamentos de Colombia, que ya no son tres, son un montón, ¿cierto? Y pues entonces me quedaría esta tabla así muy larga. Entonces, para este caso donde yo ya tengo categorías que van creciendo, que son muchas, otra representación es un binario encoding. Entonces, ¿qué hago? Primero aplico label encoding, es decir, le pongo un numerito, 1, 2, 3, y luego lo paso a binario. Textualmente, cuando convertimos a binarios. ¿Se acuerdan de la conversión a binarios? Esa es una alternativa. Entonces, ahí ya tengo otra manera de representación. Otra forma, digamos, de transformar estas variables categóricas a números es mediante los embedding, que lo vamos a escuchar sobre todo cuando estemos después, más adelante, profundizando en todo lo que es el análisis de texto, en cosas como los modelos de lenguaje largo, en algunas cosas de imágenes que nosotros estemos trabajando con algo que se llaman transformers. Entonces resulta que acá en estos embedding, como ya habíamos dicho que lo que no sea numérico necesitamos que en los datos se nos vuelva numérico para que los modelos trabajen mejor, entonces las categorías se van a mapear a vectores. Entonces las categorías en nuestro caso se mapean allá a vectores. Supongamos que aquí tengo tres categorías y aquí tengo en realidad un vector que me representa eso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con ChatGPT, Gemini o alguna de esas inteligencias y ella, o sí, alguna de estas que nos está generando un texto y está prediciendo la siguiente palabra cuando nos va a generar, por ejemplo, una frase o un párrafo que nosotros le pongamos ahí, porque lo que hace es predecir palabras que van juntas. Por eso, pues, por ejemplo, mejora reacción y demás. Entonces, para esas predicciones de la palabra siguiente que sigue, lo que hace es usar por acá vectores y operaciones con vectores, pero eso lo veremos al detalle cuando lleguemos allá, porque hoy solamente estamos pues aclarando y dejando muy claro que cuando nosotros tenemos variables categóricas, es decir, aquellas que representan grupos como las edades y demás, necesitamos representarlos en números. Bueno. Eso para tenerlo en cuenta porque no lo habíamos dicho y lo vamos a ver en un momento en el ejemplo que vamos a trabajar hoy. También es importante recordar dos cositas que no se nos pueden olvidar. Primero, que habíamos dicho que siempre que hagamos algún modelo de machine learning o demás, nosotros necesitamos usar solo una parte del conjunto de datos. No podemos usarlo todo, muchachos, porque entonces si le pasamos todos los datos, el modelo se aprende todos los datos. Nosotros solo necesitamos parte y después probarlo con la otra. Por aquí en la mitad les decía que a veces uno dejaba un conjuntico de datos que se llamaban validación para mejorar algo que se llaman los hiperparámetros del modelo. Esos hiperparámetros lo que son, pues son como parámetros que debe tener un modelo relacionados, por ejemplo, digamos, en redes neuronales, por ejemplo, uno dice cuántas capas y demás. Entonces ahí, dependiendo de cada modelo, uno tiene unos parámetros muy particulares y para mejorar esos parámetros usa un conjunto que se llama validación. No siempre se usa. Sino, pues lo mínimo que hacemos es teniendo todo nuestro conjunto, como vemos aquí abajito, dejamos una parte para que nuestro modelo se entrene en una proporción, puede ser del 70, 80%, y otra para que hagamos pruebas sobre eso que él entrenó. La prueba es, por ejemplo, si yo le estoy mostrando imágenes de perros y gatos, que aquí en el entrenamiento vea con el 80% de mis fotos muchos perros, muchos gatos, y cuando yo le haga el test, entonces pues que empiece a ver imágenes que no ha visto, a ver cómo se comporta y qué tan bueno es el modelo. Entonces no se nos olvide esto de entrenamiento y prueba porque habíamos dicho que si no,
si nuestro modelo se aprende todos los datos y yo le paso todos los datos, hay un riesgo de overfitting o quiere decir que el modelo se aprendió todos los datos y hace 8 días, hace 15 decíamos que lo interesante aquí es que el modelo aprenda a generalizar. Es decir, que yo le doy entrenamiento con un grupito de datos, pero cuando yo le empiece a pasar nuevos datos que él no ha visto, él me los clasifique bien. Entonces, que sea capaz de generalizar, que es lo otro que hacemos siempre así. Y todo esto entonces para llegar a lo que hoy vamos a hablar, que son los árboles de decisión. Fíjense que esto es bueno recordarlo y volver a tener fresquito aquí todos estos términos asociados al machine learning, a que las variables categóricas y demás. Los árboles de decisión son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático supervisado. ¿Se acuerda que decíamos que los supervisados es porque nosotros le estamos mostrando muchos ejemplos casi que etiquetados? Para los que ya han visto los árboles por allá en estructuras de datos o en algo, pues el arbolito es esto, ¿no? Entonces aquí hay un nodo y por aquí pues van las ramas con otros nodos secundarios hasta que llega al final, estos nodos hijos, a una hoja. Entonces pues la estructura se compone en un árbol de decisión como el que tenemos acá del primer nodo, esto se llama un nodo raíz. Él tiene la primera condición lógica a través de la cual el árbol va a empezar a decidir. Entonces, si nos acordamos nuevamente de lo que vimos, por ejemplo, en fundamentos de programación, cuando nosotros veíamos el if o el si, entonces tal cosa, o cuando regresándonos más a pensamiento lógico, cuando vemos las condiciones de verdadero y falso, acá en este primer nodito nosotros vamos a tener una condición lógica y dependiendo de si se cumple o no, vamos a empezar a sacar las ramas del nodito. Estos son los nodos internos. Y aquí pues estas son las ramas. En los nodos del final, cuando ya no hay más hijos acá, entonces estas son las hojas. ¿Listo? Por ejemplo, entonces imaginémonos que nosotros somos contratados de paparazzis y entonces estamos en un evento donde está la crema innata de nuestros cantantes latinos. Y nos dicen que ese día Jennifer López, que será la persona que nosotros necesitamos tomarle fotografías, va a ir de gafas, ¿listo? Que, pues para despistar un poco a los paparazzis como nosotros. Entonces, allí, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos que tengo que buscar una mujer, ¿cierto? Y esa es la primera condición que yo tendría que poner si estuviera aquí representándolo con un árbol de decisión. Entonces, es una mujer, ¿listo? Ya sabemos y que tiene gafas. Si yo voy buscando a lo largo del Salón de la Fama y voy con mi cámara de paparazzi y veo por aquí a Mar Anthony, entonces pues yo digo, ¿es una mujer? No, pues no es una mujer, no se cumplió la condición lógica, no es mi personaje, entonces aquí pues ya acabó esta búsqueda, este no es el que yo estoy buscando. Pero allí veo más chicas, entonces es una mujer, sí. Y mi siguiente condición lógica ahí es si tiene anteojos, ¿sí? Entonces le voy preguntando aquí, ¿tiene anteojos? Resulta que veo a Chucky, por allí a Shakira. No, pues Shakira no traía anteojos ese día, entonces no es mi personaje. Y esta tiene gafas, sí. Ay, pues resulta que estoy de buena suerte y encontré de una a J-Lo allí. Entonces, fíjense cómo el árbol va validando condiciones lógicas. Esta es una representación muy sencilla, pero ahorita el profe nos va a mostrar, el profe Javier, un arbolito un poco más grande, porque los árboles en realidad, pues aquí solo tenemos como dos condiciones, el género, que si es hombre y mujer, y si tenía gafas. Pero pues hay muchas más variables dependiendo de lo que nosotros estemos entrenando. Hay algo muy importante allí en los árboles que también lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a entrenar, que es el índice Gini. Y el índice Gini, pues lo que nos habla es el índice de pureza o impureza. Es una medida en los árboles para mirar qué tan puras son las clases. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente vamos a hacer una predicción. Entonces, fíjense que en nuestro anterior ejemplo la predicción era que era una chica con gafas. Entonces, sí o no, eso es lo que busca en la respuesta aquí en estos árboles, sí o no, porque estamos haciendo una clasificación. Entonces, como tenemos una clase que estamos buscando, por ejemplo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, mayor de edad, mayor o igual que 10 de 18. Entonces, ¿es mayor de edad, sí o no? Ese tipo de respuestas. Y estamos buscando en un conjunto de datos si todo lo que quedó en ese nodito, acuérdense el arbolito, el nodo pertenece a la misma clase, decimos que es totalmente puro.
Pero si hay mezclados, aquí hay menores de edad y mayores de edad, pues el árbol es más impuro. Nosotros, o el árbol, o la manera en la cual se entrena este algoritmo, él siempre trata de buscar la pureza, o sea, que es lo que mide aquí el índice de Gini. Supongamos que yo estoy viendo estudiantes que aprueban o no, porque voy a hacer una predicción de qué tan buenos son todos los estudiantes en el curso de pensamiento lógico. Listo, entonces yo tengo aquí un nodo con 10 estudiantes. Entonces, ¿qué digo? De esos 10 estudiantes que yo tengo allí, 7 estudiantes aprueban. Entonces, la proporción, una proporción de los que aprueban es del 0,7%, ¿cierto? Porque son 7 de 10. Y 3 no aprueban, los 3 que perdieron pensamiento lógico, porque estamos haciendo predicciones de que aprueban o no. Esa es otra proporción y esta es del 0,3, ¿cierto? Está ahí claro. El índice de Gini se calcula aquí de una manera muy fácil. Nosotros no lo vamos a calcular directamente en nuestro algoritmo, pero sí lo vamos a ver allá representado, pero es para saber qué es eso. ¿Cómo se calcula qué tan puro es? O sea, qué tan mezcladas están las clases. Entonces es con esta formulita que es muy sencilla, que es uno menos la primera proporción al cuadrado más la segunda proporción al cuadrado. Ustedes saben que todo esto lleva matemática aquí que nos soporta, que en nuestro caso decíamos que era 0,7 al cuadrado los que aprobaban, ¿cierto? Y los que perdían 0,3 al cuadrado. Aquí tengo esto y entonces en ese caso en mi nodo de 10 estudiantes con 7 que aprueban y 3 que no aprueban, el índice de Gini es 0,42. ¿Cómo sabemos qué tan puro es? Porque esto se tiene que acercar a cero. Listo, entonces, claro, si esto se acerca a cero, por ejemplo, si quedan un 0,1, 0,2, es más puro que decir 0,90. Entonces, ahí como para tener ese tip. Listo, a eso es que queremos llegar. Listo, entonces después de este repaso de conceptos, como siempre, vamos a la práctica hoy. Entonces, ingeniero, buenas noches. Cuéntenos en qué consiste nuestra práctica. Bueno, muy buenas noches para todos. Voy a compartir Listo, la bien. pantalla. Voy a dejar de compartir la mía. Bueno, Listo, Inge. No le estamos viendo la pantalla, pero ya empezó a cargar. Ahora sí. ahora sí. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, bueno, Estamos viendo el Teams. listo. Entonces, bueno, listo. Entonces, sí, en efecto, vamos a trabajar con los árboles binarios. Y si recordamos un poquito, como para ir conectando este tema con los demás, habíamos trabajado con una regresión lineal que básicamente lo que queríamos hacer era que mediante una ecuación que correspondía a la ecuación de la recta, ver el comportamiento de los datos y esa ecuación pues nos representaba lo que el modelo había aprendido, por eso el aprendizaje de máquina, el machine learning. Y, y eso lo hacíamos con esa ecuación de la recta porque eh, iniciamos teniendo una sola variable. Después, eh, ya con una variable no fue suficiente, sino que teníamos múltiples variables y entonces y tratamos de representar todos esos datos y que nuestro modelo aprendiera a predecir una variable. eh, dependiente, dependiente de otros valores que el modelo calculaba, y entonces ahí nosotros utilizábamos ya una ecuación más extensa, pero que finalmente lo que pretendía era representar todos los datos. Bueno, eh,
Posteriormente, o bueno, hoy precisamente vamos a tratar de seguir con esa predicción, pero trabajándolo con árboles binarios. Ya la compañera pues nos da un acercamiento de que eran esos árboles binarios. Entonces, para acoplar aquí el tema, pues sí, el tema de los árboles binarios es porque vamos a tener un árbol invertido. Entonces, claro, al estar el árbol invertido, pues las hojas nos quedan abajo, pero la raíz nos queda arriba. Y entonces, a partir de la raíz, eh, se desprenden pues los gajitos de ese árbol y cada uno de estos elementos pues tienen un nombre en especial aquí en el tema de los árboles binarios. Eh, entonces, como todos los árboles no son iguales, así que, por ejemplo, eh, hay árboles que tienen más ramas y otros árboles que tienen menos ramas, pues se ha estandarizado en la informática cómo nombrar un árbol y cómo poderlo reconocer. Entonces, la parte siempre va a partir de un solo nodo. Estos eh, círculos que tenemos acá, pues los vamos a reconocer como los nodos. Es como donde el, se desprenden las ramas. Pero el primer nodo lo vamos a llamar el nodo raíz, y en efecto, pues es el que está aquí en el árbol, y por eso es que se le conoce como raíz. Luego de esa raíz, vamos a desprender los nodos que sean necesarios. Uno, dos. eh, bueno, siempre vamos a estar trabajando eh, como son binarios. Entonces, binarios son dos. Entonces, vamos a tener dos ramificaciones. Y de cada nodo siempre vamos a tener dos ramificaciones. Aquí tenemos tres, pero bueno, ya en el modelito que vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que solamente vamos a tener dos ramificaciones, porque es un árbol binario. Entonces, de cada nodo se van a desprender dos ramificaciones. Y como nos damos aquí cuenta, a medida que se van ubicando los nodos bajo esa misma línea horizontal imaginaria que tenemos acá, tenemos los niveles. Entonces, por ejemplo, este árbol tiene tres niveles y, y a medida que se van desprendiendo, entonces en efecto eso se llaman ramas. Sí, entonces esta raíz tiene un par de ramas, a su vez que es una rama tiene más ramas y así sucesivamente. ¿Cuántos niveles puede tener un árbol? Pues, como les comentaba, no todos los árboles son iguales, hay árboles más frondosos que otros y no hay una medida exacta, solo que lo que vamos a tratar de hacer es que tengamos tantos niveles que sean capaces de representar los datos sin que se sobreajuste el modelo. ¿Qué es eso de que se sobreajuste el modelo? Pues que tengamos tantas ramas que para cada rama hay un dato. Entonces el Gini nos va a hacer muy puro en todos. Cuando ya en las ramas hay mucha pureza en el Gini, que era lo que explicaba la compañera, pues se sospecha pues que ese modelo está sobreajustado y entonces hay que disminuir los niveles para que se normalice. Bueno, ya en un momentico vamos a ver el ejemplo y se ve con más claridad eso. Pero entonces, eh, vamos a partir de este concepto de los árboles binarios y dentro de las diapositivas que estaba mostrando la compañera,
pues esta es la representación que tenemos allá. Es precisamente el árbol binario y también se le llama árbol de decisión binario porque de cada nodo se desprenden dos ramas y de decisión porque en cada nodo hay que tomar una decisión. Entonces, este ejemplo que está mostrando la compañera es súper clave porque aquí aquí en cada uno de estos, aquí recuadros, pero ya vimos que eso se llaman técnicamente nodos, y vamos a tomar una decisión. Y el gran problema que hay es que eh, uno tiene pues un montón de datos y se le cruzan por la mente varias, eh, digamos, incógnitas. Y es, bueno, y si yo solamente puedo tener en cada nodo una decisión, ¿cuál es la decisión que debo colocar acá? ¿Eh? Entonces, volvemos al ejemplo aquí que tenía la compañera. Ella estaba buscando un personaje en particular, pero ¿por qué ella no comenzó por preguntar quién tiene gafas y quién no tiene gafas? Y luego de definir quiénes tienen gafas y quién no tienen gafas, luego sí preguntar quién es hombre y quién es mujer, ¿cierto? Entonces, ahí es donde juega, juegan muchas matemáticas y probabilidades, pero afortunadamente eso ya está automatizado en el lenguaje Python. Entonces allí lo que hacemos es llamar el modelo y él busca la mejor representación para esos datos y de cierta manera pues nos facilita la vida y toma esas decisiones a partir de cálculos matemáticos que si no estuvieran incluidos pues nos tocaría a nosotros hacerlos y es ahí donde eh, se tarda una persona haciendo manualmente eso. Por eso es que esto digamos, de la inteligencia artificial se viene hablando hace muchísimo tiempo y todos estos modelos ya tenían su representación matemática también muchísimo tiempo, pero a medida que los lenguajes fueron facilitando las cosas y nosotros pudimos acceder a ellos, entonces es que se viene todo este boom de la inteligencia artificial y viene permeando en muchas decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, ya con ese contexto, lo que vamos a hacer es predecir, eh, la ingeniera eh, nos colocó por aquí eh, este dibujito, y es que vamos a predecir, dadas ciertas condiciones y con unos datos recogidos de lo que sucedió en la catástrofe del Titanic, qué persona se salvaría o sobreviviría y qué persona moriría de acuerdo a esas condiciones que fueron registradas en en una tabla de datos. Entonces, venga a ver si suena por aquí No para que nos... compartiste audio, Inge. Ah, no está compartido el audio. Voy a dejar de compartir Mientras para... yo le respondo por aquí a, creo que fue Esther quien nos preguntó que Eso, si dale. cuando estamos hablando de árboles estamos pensando en grafos. De hecho, el árbol es un tipo de grafo en particular donde todos los nodos deben estar conectados. Entonces, si no hay, Ujú. digamos, ciclón ni más. Entonces, si de quienes ya eran grafos, claro, un tipo de grafo particular son los árboles. Y ya mientras el ingeniero nos pone el sonido acá, es que en realidad queremos saber si Rose fue mala o no, quienes vieron la película al dejar morir a Jack. Entonces queremos ver de acuerdo a los datos y a lo que nos diga nuestro arbolito si él iba a sobrevivir o no. Entonces lo vamos a averiguar aquí a través de los árboles. Listo, Sí, Inge, ahora muchas sí, gracias. recuérdenos el tema de esa película. Les voy a activar por allá Un recuerdo. un recuerdo. Vamos a activar las neuronas. Bueno, ya con eso solo tantos segundos
de ese tema nos recuerda que eh, hasta en esto se pueden aplicar temas de Machine Learning. Y sí, y en efecto quería hacer un apunte en tema de los grafos. Sí, claro, aquí tenemos árboles binarios, pues hacen parte de los grafos. Los grafos son un poco más complejos, eh, pero también tienen mucha aplicabilidad, encontrar rutas más cortas, encontrar eh, el procedimiento o la cadena de producción más óptima, ¿sí? Pero tiene muchísima relación con los árboles binarios. Además, si nosotros siguiéramos con el tema de las estructuras de datos, el siguiente tema después de los árboles binarios eh, podría ser el de los grafos. Bueno, de todas maneras, eh, ya para ir cerrando esta contextualización, todos estos de los árboles binarios, de ahora el tema que menciona que los grafos y tantas situaciones son abstracciones de la vida real. Como nos damos cuenta, los árboles binarios, en efecto, sale de la idea de cómo podíamos representar un árbol, pero en unos y ceros, que es decir, llevado al mundo de la computación. Bueno, entonces, eh, vamos a partir de un set de datos, ¿sí? Siempre vamos a estar partiendo pues de los datos. Por eso decían que los datos en esta época de la historia son el petróleo de las organizaciones. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Bill Gates en un momento por ahí en una de sus intervenciones. Entonces, los datos que se recogieron para este ejercicio son estos. El survived, que es una variable que es la variable objetivo porque queremos saber si sobrevive o no sobrevive un pasajero del barco. Pero como decía la compañera, y pues para estos modelos de Machine Learning, en realidad los textos como tal no nos funcionan, sino que tenemos que numerizar. En este caso, la supervivencia está en dos números, en cero y en uno. Es decir, uno si el pasajero sobrevive o cero si el pasajero murió. Lo otro que vamos a tener en cuenta es la clase del boleto del pasajero. Si va viajando en primera clase, en segunda clase o tercera clase, pero igual, no podemos decir primera, segunda y tercera clase, sino que numerizamos. Entonces, para la primera clase vamos a usar el número uno, la segunda clase el número 2 y la tercera clase el número 3. Ahora, pasa lo mismo con el sexo, bueno, el género. Dice eh, que vamos a tener uno para masculino y cero para femenino, o cero para femenino y uno para masculino. En todo caso, pues no sirve eh, tener la palabra como tal, sino que la numerizamos. El número de años, pues sí, en efecto es un número de hecho, entonces ahí no necesitamos hacerle ningún cambio. Y también se registra el número de hermanos o cónyuges a bordo con el pasajero. Y otro, digamos, variable que se tuvo en cuenta fue el número de padres o hijos a bordo con el pasajero y la tarifa que pagó el pasajero por su boleto. Y la última variable que está tomando es la puerta por la cual se embarcó. Entonces, se supone que en ese barco habían tres puertas y dependiendo por cuál embarcó, este modelo, que es el árbol binario, va a determinar si eso
tenía injerencia o no. Entonces, voy a mostrar por aquí el código que desarrolla el ejercicio y como siempre, pues al final lo compartiremos junto con el video. Esto como para que miremos cómo se implementan este tipo de estructura de datos, este tipo de árbol binario o árbol de búsqueda que también le llaman. Y bueno, resulta que hay una librería que tiene varios datasets ya precargados. Y ese es el Seaborn que lo estamos apodando acá o instanciando con SNS. Por eso acá lo llamamos y le decimos que nos traiga el dataset del Titanic. Si nosotros tuviéramos un histórico y quisiéramos representarlo a través de este modelo de datos que es el árbol binario, aquí es donde traeríamos esos datos en un formato normalmente en texto plano, un CSV, y aquí es donde hacemos la lectura de esos datos y los guardamos en una variable. Se volvió costumbre eh, se volvió costumbre almacenarlos en una variable llamada df, por decir data frame, pero eso es la variable lo de menos. Lo que es importante aquí, este paso uno, y es cargar el dataset. Siempre en este tipo de modelos nos preocupamos de dónde están los datos, de que los datos sí estén y que los podamos leer y ponerlos en una variable. Entonces, ya cargados esos datos, pues necesitamos seleccionar las columnas relevantes de ese data frame. Entonces, eh, los, digamos, las columnas, o bueno, también se le llaman clases, que vamos a tener en cuenta son las que estábamos viendo por aquí en la diapositiva. Entonces, como estaban en inglés, buscamos qué significaban cada una. Y como siempre, pues eso hace parte del exploratorio de datos, tratar de conocer qué se tiene. Entonces, vamos a tener en cuenta eh, el de la supervivencia, eh, la clase de boleto del pasajero, su género, si es masculino o femenino, la edad, este que es el número de hermanos o cónyuges a bordo, a bordo, a bordo con el pasajero, este otro que es el número de padres o hijos a bordo con el pasajero, eh, este otro que es la tarifa que pagó el pasajero y este que es por la puerta que embarcó. Entonces, tal vez en esa dataset hayan más clases, pero se considerarán solo las que eh, nosotros a nuestro análisis también tengamos eh, a bien ir colocando. Otra de las ventajas que tenemos de estos sistemas, ya que son casi automatizados, es que podemos hacer pruebas, o Listo. sea, Ah, dejar bueno, por fuera, que le manifiesta algo. dejar por fuera columnas si consideramos que no aportan. Pero bueno, listo. Después de que hayamos decidido cuáles son las columnas relevantes que vamos a tener en cuenta, importante eliminar los valores nulos, porque pues si no se hacen, mm, puede que nuestro modelo comience a dar resultados inesperados o no ejecute, ¿no? Entonces, la instrucción para poder borrar esas filas que tengan valores nulos es dropna y él se encarga de eso. Ya lo hace muy bien, ya está muy probado ese método
coge el data frame y le borra eh, las filas que estén repetidos. Entonces, estos pasitos siempre los vamos a tener por ahí presentes, que es que carga el dataset, selecciona lo que le interesa, eh, hace el tema del preprocesamiento que consiste pues, en tratar de mejorar la calidad de los datos, borrar lo que sobra, y ya con ese dataset así, entonces ahí sí ya pasamos a la numerización, lo que le decía la ingeniera hace un momentico, y es que pues él no entenderá la palabra género, o si es masculino, o si es femenino, o si está escrito en inglés o está escrito en español. Él no entiende eso, sino que se numeriza, y se numeriza de la siguiente manera, pues le tenemos que decir eh, de qué data frame es al que nos estamos refiriendo, pues DF, aquí arriba lo cargamos, y necesitamos decirle cuál es la clase o la columna que nosotros necesitamos categorizar y numerizar. O sea, esta es una variable categórica, pero le vamos a decir que donde encuentre la palabra male, lo va a poner como cero, y female cuando lo encuentre en el dataset que le estamos pasando, lo ponga como uno. Igual hay que hacer para la puerta de embarcamiento. Entonces, allá en los datos, esas tres puertas estaban marcadas con la etiqueta S, la etiqueta C y la etiqueta Q. Pero igual, no, él no entiende esos caracteres, entonces se numeriza. S lo vamos a dar como cero, C como uno y Q como 2. Listo. Aquí, hasta aquí, todo esto que estamos haciendo es puro preparación de datos. Todos estos pasitos hasta aquí. El uno, el 2 y el 3 preparamos los datos. Entonces los leemos, los numerizamos, decidimos qué columnas y esa parte. Luego aquí ya comenzamos es a listar aspectos relevantes que necesita el modelo. Entonces, no nos apartamos de la idea de tener los dos ejes, el X y el de tener las dos variables, que son las X y las Y. Eh, en en esta instrucción que tenemos aquí, hay un drop. Drop es de borrar, ¿no? Si nosotros traducimos eso. Pero aquí lo que realmente estamos diciendo es que la variable X, que es la variable predictora, porque es la que nos indica si sobrevivió o no sobrevivió. Es esta variable que tenemos acá. Es de tipo binaria y es, digamos, la variable objetivo, y es la que nos dice si el pasajero sobrevivió o no sobrevivió. Pues en unos y ceros, pero esa la tenemos que separar del resto, porque es eh, la que necesitamos como variable a predecir. ¿Sí? Necesitamos predecir si sobrevive o no sobrevive. Profe, una pregunta, ¿Sí? pero igual como ese es drop para eliminar, o sea, cuando se asocia al data frame, cambia de pronto su objetivo, digámoslo así. No, separa de los demás. Ok, Sí, y solo deja en realidad sí hace un drop, pero de lo demás, excepto este, es lo que hace. O sea, realmente borra todas las demás, bueno, clases o columnas, y deja la que necesitamos. Y, y ya con eso, tenemos el conjunto de las X. Listo. Y ya con esto entonces necesitamos algo sí aparece en todos los modelos, y es que pues finalmente
lo que hace estos modelos es tomar de esos data frames, de esa cantidad de datos, subconjuntos para poder entrenar. Entonces, aquí tenemos dos grandes conjuntos, uno un conjunto que es X y otro conjunto que es Y. Uno que es con la variable objetivo, que es los supervivientes, con unos y ceros, no sobrevive o no sobrevive, y el resto, y el resto de los datos de ese gran conjunto de datos. Es lo que pasa con esto. Por eso, pues acá dice separar las variables predictoras y objetivos. Entonces, aquí lo que está pasando es que deja un conjunto con todos estos primeritos y otro conjunto con el resto. Entonces, aquí viene ahora sí la parte interesante. Pues que resulta que a los datos necesitamos dividirlos en subconjuntos. Esto ya lo hace de manera muy automatizada y lo que hace es dejar del conjunto X, este conjunto, que es una cantidad de datos, dejar para entrenamiento de ese mismo conjunto, dejar para testear y, y hace exactamente lo mismo con los otro conjunto, que es tener un conjunto de datos para el entrenamiento y también otro conjunto para el testeo o la prueba. Entonces, pero hay algo clave aquí y es que él tiene que hacerlo de manera aleatoria, porque si no lo hiciera aleatorio, sino en el orden en que aparecen los datos, pues se nos comienza a sesgar el aprendizaje. Entonces aquí entra a jugar, digamos, este parámetro de cómo divide los datos. Quien divide los datos es este método que se llama split. Eh, si nosotros, digamos, trabajáramos ese split, es como cortar los datos en subconjuntos, como dividir. Y él coge y para cada una de estas variables le asigna una cantidad de datos. Entonces, otra cosa es que aquí le está asignando para el testeo el 30%. Entonces, ya sabes, si deja para testear el 30%, pues el resto de datos lo deja para entrenamiento. Y pues aquí tenemos una de las curiosidades ya del lenguaje Python, que nosotros podemos colocar una serie de variables una tras otra y con un solo igual hacer una asignación para cada una de esas variables y tenerlas que hacer por aparte. Y esa es, digamos, como la división de esos conjuntos de datos que se requieren. Entonces, después de que se hace ese, ya se manda a entrenar el árbol. Entonces, el árbol que tenemos nosotros aquí abajo es este y nace a partir de este entrenamiento que hacemos por aquí. Entonces, le está diciendo que va a tener 4 niveles. Entonces, si uno cuenta que hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Lo que pasa es que comienza a contar desde cero. Entonces, le estamos diciendo cuántos niveles necesitamos y le decimos que los datos que necesitamos que use para el entrenamiento pues son de X, el entrenamiento de X y el entrenamiento de Y. Y con eso él es capaz de hacernos estas subdivisiones
en las clases. Aquí hay algo que ya no nos preocupa y es que mediante cálculos matemáticos, él comienza a colocar cuáles son las variables que van en cada nodo para ir tomando las decisiones. Ya analizamos un poquito aquí estos resultados, pero por ahora lo que debemos tener en cuenta es que entonces ese entrenamiento pues los hace con los datos que decidimos nosotros que necesitaba para hacer el entrenamiento. Después de que hace el entrenamiento, viene esta parte de evaluar el modelo. Pero entonces, para evaluar los modelos, para evaluar los modelos, le enviamos ya no los de entrenamiento, sino los de testeo. ¿Por qué es necesario siempre como separar esos dos conjuntos? Porque la idea es que él haga el entrenamiento con unos datos y haga el testeo con otros datos que no conoce. Porque, claro, si nosotros a los datos de entrenamiento, al testeo le enviamos los datos de entrenamiento, pues no tiene gracia porque ya los aprendió y lo que necesita ahí es evaluar cuántos aciertos tiene de acuerdo a los resultados de los datos de testeo. Eso ya están escritos. Entonces él comienza a evaluar el modelo enviando los datos de testeo y mirando si le acertó o no le acertó. Y va llevando ese conteo y nos puede mostrar eh, qué tanto es exacto ese modelo. Y bueno, ya después de evaluar ese modelo, pues tenemos por acá la visualización del árbol, que es el que nos produce este gráfico. Pero en realidad, eh, en estos pasos 6 y 7, es lo que define el modelo. Claro, nosotros como todo, ¿no? Para poderlo hacer, pues necesita ciertos alistamientos de los datos, poder dividir los conjuntos y poder decirle a dónde están para que los pueda entrenar. Pero este 6 y 7 es como el meollo del asunto y es el que realmente produce el árbol. Entonces, aquí está el famoso árbol de decisión. Y lo que podemos observar es que en este primer nodo, que es el nodo raíz, eh, hizo una división y la división que está haciendo y lo que más encontró categórico para poder representar estos datos es que lo hizo a través de la variable sex, que es la definición del género. Entonces, ¿cómo lo hace? Evalúa si sex es menor o igual a 0,5 y si es menor o igual a 0,5, entonces se va por el lado de verdadero. Aquí no sé si lo alcanzan a leer, ahí dice true y por este lado izquierdo dice false. Entonces, lo que busca con eso es que ya desde entrada dividió dos, los dos datos. Entonces, cuando ahí más abajo nosotros iniciamos a hacer digamos, como la predicción, de entradita pregunta que si es hombre o es mujer. Y si es hombre o es mujer, se va para alguno de los dos lados, para el lado verdadero o para el lado falso. Entonces, ahí es donde, por eso se llama árbol de decisión. Entonces, aquí, yo no sé si se alcanza a leer, pero aquí hay una variable que se llama value y está entre un corchete dos números, que es el 302 y el 196. Pues que resulta que esos datos que le pasamos tenían 498 registros y de esos 302 pertenecían a mujeres y 196 a hombres. Entonces aquí en cada uno de estos nos va a ir diciendo cuáles son los datos que pertenecen
a ese conjunto y de acuerdo a eso también nos está diciendo por aquí el Gini. Aquí el Gini está en 0.0477. Como está en ese valor que es un poquito alejado de cero, podríamos decir que aquí en este nodo como tal, los datos están un poco contaminados. O sea que mm, digamos que hasta ahí la predicción no predice, porque digamos que si le pasáramos 200 mujeres y 400 hombres, pues no dice mucho, porque necesita evaluar más variables. Y entonces aquí en la parte que dice class, quiere decir que en general no sobrevivieron, pero pues con un solo nodo no, pues no es tan confiable, necesita los demás. De todas maneras, esto lo que nos indica es que avanza por una de las dos ramas. Miremos la rama de la izquierda que correspondería a pasajeros mujeres y aquí nos está diciendo que las pasajeros, las mujeres, porque ya aquí vienen mujeres de primera o segunda clase, porque la primera decisión que toma es que es de, si es menor a 1.5 y como está numerizado, entonces lo que nos dice es que si viajaron en primera o segunda clase, la mayoría de esas mujeres no sobrevivieron, Inge, qué pena. Es que creo que ¿sí? ese es el de hombres porque el sexo es menor o igual que cero y creo que allá cero era hombre. Venga, Entonces miramos esta es acá. la rama de hombres. Dijeron uno, no, Sexo, male, sexo. female, creo que en el código. Me parece haber visto que Ya miramos el código. cuando le colocaste, mira, male, hombres, hay ceros y females, mujeres, uno. Sí, entonces esa rama es de los hombres. Ah, esta es la rama de los hombres, porque son los menores al 0,5 Sí, y aquí le estamos diciendo que male, 0, hombres son cero y females no sé. Sí, es que la hace 0,5 la... es menor a Ujú. cero. Así, menor a 0,5, o sea, los ceros. Los ceros. Entonces, ¿qué tenemos aquí a la derecha? Las mujeres. Sí, y al lado izquierdo los hombres. Ah, porque en la realidad murieron más hombres. Sí, Bueno, entonces sí, con esa aclaración, entonces estamos hablando de hombres a mi izquierda. nodito naranja para los estudiantes por aquí. Ujú. Sí, por el lado naranja. Bueno, y aquí el Gini, ¿cómo va el Gini? El Gini, que es la pureza de los datos, pasó de 0.477 a 0.304. Quiere decir que a medida que va avanzando en los niveles del árbol, la pureza de cada nodo hasta ahora va siendo mejor, ¿no? Habría que mirar los otros nodos. De hecho, miremos qué pasa en el siguiente nivel, porque en el siguiente nivel ya pasa a 0.49 y por aquí sigue en 0.49, luego como que se mantiene, pero al final el Gini pasa a 0,0, es decir, que aquí, en este nodo, eh, la predicción es bastante acertada porque el nivel de pureza es de 0,0. Ese Gini nos va indicando, como decíamos, el nivel de impureza, pero lo ideal es que en las ramas, ya digo, digamos, en las hojas, porque bueno, todo esto son ramas, pero en las hojas de los últimos niveles, en la mayoría el Gini debe estar eh,
cerca de 0,0. Y en efecto, aquí hay varios que están en 0,0. Eh, digamos que un modelo ideal buscaría que en cada uno de esos nodos finales esté en la más alta pureza, pero eh, digamos que si tuviéramos todos en 0,0,0, estaríamos hablando de que el modelo está sobreajustado, es decir, que sí sería, o sea, es lo ideal, pero no es lo ideal, es decir, no todos, porque si todos estuvieran en 0,0, querría decir entonces que el modelo se sobreajustó. ¿Y por qué sobreajustó? Primero, pues lo primero que habría que mirar es que si tiene demasiados niveles, eh, nos está afectando eso. Y lo otro es que en la limpieza de los datos pasó algo, o se nos están sesgando los datos por alguna razón y se nos está sobreajustando el modelo. Bueno, de todas formas, cada uno de estos nodos va preguntando por alguna de las variables. Aquí inició por la variable sex, que pues define el género. Aquí preguntó por la variable class, pclass, que la variable pclass es la clase de boleto de primera, segunda o tercera clase. Luego preguntó por, por la edad. Y luego preguntó por la tarifa que pagó el usuario. Y ya por último, pues no pregunta por nada más porque ya son las predicciones. Bueno, lo clave, lo importante de esto es que, como nos damos cuenta, esto ya nos facilita la construcción de esos modelos. Podemos confiar si esa es, digamos, la precisión del modelo es buena. Por ejemplo, aquí está en 71%. Eso quiere decir que ese modelo explica el 71% de los datos. Si esto da en un 60, en un 50 o menos, pues quiere decir que ese modelo no, puede ser que no se ajusta. De pronto una regresión múltiple funcione mejor o otro modelo que se pueda probar para ver si le explica mejor los datos. Bueno, ya una vez construido el árbol, pues lo que queda es eh, enviarle pruebas, pero ya como sin ser de los datos que ellos tienen allí en el dataset, sino nuestros datos. Entonces, bueno, aquí le estamos enviando precisamente estas variables. Le estamos enviando un pasajero que, que se va en tercera clase, que tiene 22 años, eh, que más que embarcó por la puerta cero, es decir, la que estaba etiquetada con S, que es de género masculino. eh, este sí que viajaba con un hermano. Y bueno, estos datos los estamos colocando en un pequeño data frame que estamos agrupando en nuevo pasajero DF y se los enviamos a, a nuestro modelo de predicción. Y con esos datos que le estamos enviando, él hace el recorrido del árbol y no sobrevive.
Y así es como entonces, pues ya con datos que no están en el entrenamiento, tampoco están en los datos de prueba, sino que son ya los datos que necesitamos predecir, se los enviamos y el modelo pues predice haciendo el recorrido por cada uno de estas ramas hasta llegar a una de estas hojas finales, diciendo si la clase predice o no predice la supervivencia. Es decir, si sobrevive o no sobrevive. Y eso es lo que se hace con los árboles binarios. Pero bueno, el concepto aquí es que a medida que avanzamos en cada uno de los nodos, vamos tomando una decisión. Y como vemos aquí, son binarios porque pues por cada nodo se desprenden únicamente dos nodos. Y así como es como queda armado el árbol binario con este ejemplo. Pues esto sería, hay muchos usos de este tipo de árboles binarios. Así es como busca en los sistemas operativos, buscan los archivos en sus computadores, utilizan árboles binarios. ¿Y cómo lo hacen? Pues de esta misma forma. Entonces, cogen, por ejemplo, el nombre del archivo que usted quiere buscar y si contiene las letras, entonces va para un lado, o si contiene ciertos porcentajes de letras va para otro lado y así se descarta y se descarta partes de su disco donde definitivamente no están los archivos porque esto va acotando la búsqueda. Entonces, es una forma. También se utilizan para hacer las búsquedas de los datos en una base de datos. Cuando nosotros pues, hacemos eh, digamos, mm, un select de algún dato que está en nuestra base de datos, él utiliza ese tipo de estructuras para ir descartando y encontrar lo más rápido posible el dato que usted está buscando. Y eso es, Patricia, lo que Sí, hace un podemos rato compartir. que analizábamos el árbol del Inge, decía algo muy curioso. Mire cómo es dividir, cuando mirábamos en la raíz, cómo es la división por género y él cuando veía las proporciones, por allí tenían más pasajeros hombres que mujeres, él decía, bueno, pues era de esperarse porque en el rescate siempre se le da prioridad a las mujeres y a las niñas, ¿no? Entonces, por eso es que él nos mostraba hace un rato por allá en el primer nodo, ese valor de los que no sobrevivieron, que eran 302, ¿cierto? Inge, por allá en el nodo inicial, Sí, diciendo, sí, mire, si miramos el primer nodo, pues los que no sobreviven, como estamos dividiendo por género, los 302 son hombres, o sea, de entrada ya los hombres perdieron, porque pues por la prioridad del rescate, ¿no? Que era 302 hombres versus 196 y aquí los 302 hombres eran más hombres, pues seguramente eran más los que quedaban allí. Otra cosa que veíamos era la clase, ¿no? Entonces fíjense que el inicio acá el ejemplo de Jack, ¿no? 22 años, tercera clase, pues si ustedes después van a estar muy curiosos allá viendo todo lo que es primera clase, por lo que es primera clase seguramente tendrían más probabilidades de sobrevivir, ¿cierto? Entonces, si todo el P-clase y uno empieza a mirar en los noditos de P-class menor que 1.5, pues seguramente con algunos factores van a sobrevivir allí. También viendo si el boleto, cuánto pagó, si es hombre o mujer y demás. Y pues esta combinación de variables permite sacar allí como conclusiones bien interesantes. Digamos que el arbolito nos permite como ver un poquito más el modelo, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a una red neuronal o a otro tipo de archivo, porque aquí estamos como viendo las condiciones. sí, este tipo de representaciones por excelencia son los que más explican los datos
a, digamos, un usuario que comprende viendo más gráfica que digamos, números. Y pues, si uno va a, digamos, a conclusiones generales, pues lo que pasó aquí es cómo funciona la economía. Por ejemplo, Ujú, de esto se puede decir que los hombres solo sobrevivieron en buena cantidad si estaban en clase alta y pagaron las tarifas más elevadas. ¿No? ¿Qué cosa, no? Y otra cosa que muestra este árbol binario es que los pasajeros de primera y segunda clase, sin importar el sexo, tuvieron mejor oportunidad. Pero si no miran las clases, eh, aquí cuántas había hasta tercera clase, o sea, los que viajan en tercera clase no tenían la misma oportunidad que los de primera y segunda clase. La otra es que la tarifa más alta tuvieron más probabilidad de supervivencia y la edad muy baja, o el tema de la edad muy baja, pues que en la edad muy baja están incluidos los niños y tuvo una leve ventaja en algunos casos, bueno, porque los niños tienen prioridad en un rescate. Bueno, pero hay muchas cosas ahí que coinciden con lo que pasa realmente en el modelo económico de, pues, que mueve el mundo, ¿no? sí, eso es verdad. Pero bueno, ahí les dejamos, Inge, el código que dice Olmes, que se nos olvidó el del anterior y este, entonces en un momento les compartimos los dos. Olmes preguntaba más o menos sobre la exactitud, como qué porcentajes. Bueno, yo le decía que el 70, 75 en modelos de la vida real, ¿no, Inge? Sí, Porque el 100% sí. pues no se logra, mm, tal les vamos a decir, eso ya es sobreajustado, ya si llega alguien, si ustedes leen por ahí un paper y dice el 100%, Le sospechen que acomodaron los se datos. aprendió, que se aprendió los datos en modelo, no, sí, él se tiene que equivocar en alguna que otra Mm, predicción, pero no tanto tampoco. No, pues sí. Sí, pero si tenemos una exactitud del modelo por allá del 30%, pues en Sí, realidad sí. no vale la pena desgastarse y que buscar otro modelo. Y si lo llega en un 99.99%, pues hay que mirar que los datos que están pasando eh, no se hayan ajustado a propósito, ¿no? O se haya sobreajustado por alguna operación dentro de las parámetros que precisamente ahora hablaba la compañera, y es que, por ejemplo, uno podría decir aquí, no, eso colóquemele ahí 15 niveles. Pues claro, en 15 niveles, eh, casi que para cada dato hay una rama. Entonces, pues, que eso ayudaría a eh, que se sobreajuste y entonces se aleja de la realidad. Pero este tema de los modelos es de probar uno y otro porque eso es lo que nos permite mirar cuál es el que más generaliza los datos, que tiene mayor precisión. Entonces, y porque hay más modelos, ¿no, ingeniera? Aparte de esto, hay más modelos que también se pueden usar. Sí, inclusive estos arbolitos, este es un solo arbolito, pero si ustedes juntan varios arbolitos en un bosque, que en inglés es random forest o bosque aleatorio, entonces, por ejemplo, que después lo veremos, para dar otro ejemplo, entonces cada árbol empieza a dar una respuesta y lo que uno hace es mirar, bueno, como las respuestas de todo para el modelo, por ejemplo, para que sepan que no solo existe un solo árbol, sino múltiples árboles. Y otros modelos que estaremos viendo pues a lo largo de estos encuentros del semillero. Inge. Sí, bueno, ya pues habrá también el momento de colocar en práctica algunos, pero así es como funciona
el tema del machine learning y pues lo bueno de eso es que pues uno ya como que se familiariza con la realidad de la inteligencia artificial, porque uno diría, bueno, sí, la inteligencia artificial aprende y es capaz de hacer muchas cosas, y bueno, pero a uno al fondo y mire lo que está pasando, realmente son modelos matemáticos, todos basados en matemáticas, que lo que buscan es la representación de los datos. Y claro, aquí solamente teníamos, creo que 498 ejemplos o 498 registros, ¿no? Pero pues cuando tenemos ya millones de registros, pues esto necesita mucho poder de cómputo y entonces ahí es donde vienen, eh, pues lo que viene ahora, ¿no? Que la inteligencia artificial está consumiendo demasiados recursos y que esos temas que también no son importantes, pero pues aquí ya estamos comprendiendo por qué. Porque pues para hacer todos estos cálculos por dentro se necesita bastante cómputo, pero bueno, aquí con 400 no, pero cuando tenemos ya más de, más de unos 100.000 datos ya se comienza a notar el esfuerzo. Y listo, Inge, creo que por hoy ya los dejamos aquí entretenidos con el arbolito que les vamos a pasar. Inge, Yo a tengo ver, una ¿cuándo? inquietud. Ah, sí, Eh, pues, Cuando explicaba allí la cantidad de ramas, según vi el dato que mostraba que eran cuatro, ¿bajo qué criterio se determina la cantidad de ramitas que se van a analizar? Sí, bueno, aquí lo que se busca con el tema de las ramas es que no se le sobreajuste el modelo. Entonces, normalmente con una rama no decide nada, ¿no? Porque una rama sería esta sola y ¿qué podría ser el modelo? Que si es mujer, sobrevivió y que si es hombre, murió, sin tener en cuenta nada más. Entonces, una no. Eh, con dos, eh, con dos ramas, con dos ramas, ¿qué podría hacer él? Decidir si es hombre o mujer y decidir en qué clase venía y con eso tomaría una decisión. Pero pues tampoco es porque hay más, y digamos, más variables, que también están, por ejemplo, los años. Entonces, para que pueda alcanzar a decidir con los años, aumentamos en uno. Y aquí está decidiendo sobre los años. Pero como también había que decidir sobre la tarifa, entonces le vamos a colocar otra. ¿Sí? Es decir, que en este caso estábamos completando ya uno, dos, bueno, es que inicia desde cero, entonces cero, uno, dos, ya tendríamos en realidad aquí en números tres, pero para nosotros cuatro niveles. Con cuatro niveles ya incluiría la mayoría de las variables y, y ya comenzaríamos nosotros a hacer la prueba de qué tanto explican qué tan preciso es, qué tan preciso es, y a partir de eso aumentar en un nivel. Si ya a usted se le comienza a bajar la precisión, entonces no es lo que busca usted. Entonces, quiere decir que ya con eso es suficiente, con esos niveles. Entonces, ahí sí hay digamos, como un ensayo y error, pero basado en la exactitud del modelo. Y por ahí es como usted determina qué tantos, digamos, niveles necesita de su árbol. Podría decirse que uno debe analizar las variables para saber cuál puede influir en la decisión final. Por ejemplo, si hubiera ahí una variable color de piel, no creo que influya mucho. Bueno, podría ser por el racismo, ¿no? Pero como un ejemplo. Podría ser un dato bastante curioso que no hay que desechar,
porque pues, acordémonos que siempre así, siempre pues, en la historia de la humanidad y más, digamos, anteriormente, pues existía ese tema, ¿no? Del racismo y ese tipo de cosas. Entonces, sería clave o genial, por ejemplo, encontrar que influyó el, el color de piel, por ejemplo. Muchas gracias, ingeniero, por el tema. Bien interesante poder comprender este tema de esa forma de analizar los datos. Sí, es una forma de ver, de clasificar los datos, ¿sí? De poderlos categorizar, de poderlos comprender. Y pues, como usted dice, uno a través de su análisis es que encuentra el oro, ¿no? Porque es que esto hace parte, ingeniera Patricia, de un tema que se mencionaba la otra vez en la otra conferencia de la minería de datos, ¿no? Porque realmente la minería de datos es este tipo de análisis para para encontrar el oro, ¿no? Sí, sí, eso es verdad, de encontrar precisamente esos patrones que decimos allá al principio de cada recorderis, y es ver este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un patrón? Lo que ustedes dicen, ay, vea, siempre en un rescate sobreviven más las mujeres y los niños. Eso es un patrón de decir, ah, mire, pues claro, el de primera clase, pues lo van a rescatar primero. Esas son cosas que nos están diciendo los datos. Sí. Eh, y para complementar otro poquito lo que decía el compañero de cómo decidir cuántas niveles de profundidad y también cuántas ramas dejar. Eh, Hay un criterio que se llama así, el criterio de podar, pues como es un árbol, podar el árbol. Pero esa poda se hace eliminando, digamos, columnas que son innecesarias, pero igual hay que, digamos, tener cierta precaución porque, ¿qué pasa cuando uno poda todo el árbol? Pues le seca, ¿no? Y cuando es muy frondoso, pues no da fruto. Es que ahí le toca a uno hacer diferentes pruebas hasta que encuentre el árbol más óptimo para ese caso. ¿Por qué? Porque igual si son otros datos, son otros casos y toca volver al ejercicio de ir podando y de ir quitando niveles hasta que finalmente su modelo explique lo mejor posible los datos y se ajuste a la realidad, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, creo que por hoy, ya como les decía hace un momentico, eh, ya estuvo pues interesante este encuentro. Les agradecemos como siempre su atención. Les compartiremos el video y los cuadernos que no se nos olviden. Próxima reunión, Inge. Es en 15 días, ¿cierto? Bueno, el tema es Sí, que mm, desde ayer iniciamos las evaluaciones finales, ¿cierto? sí. Entonces, pues ahorita sí todos, tanto nuestros compañeros semilleristas como nuestros compañeros docentes, debemos dar prioridad al cierre del 75 y del 25% de nuestros cursos. Entonces, la siguiente pues ya es el 27 para que demos espacio a ese cierre. Listo, Inge. Entonces, en 15 días nos vemos, el 27 para que ustedes puedan adelantar sus tareas. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y una feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche a los compañeros también. Chao, chao. Chao y una feliz noche. Feliz noche, chao.